La humanidad alcanzó un nuevo pico tecnológico, expandiéndose por vastas regiones del universo y forjando alianzas con varias razas extraterrestres. El mundo que conocíamos se expandió infinitamente, y las limitaciones de ayer se convirtieron en los desafíos superados de hoy. Nuestra capacidad de crear y dominar tecnologías avanzadas llevó a una era de prosperidad e innovación. Naves estelares atravesaban el vacío espacial con facilidad, y la colonización de planetas se volvió rutina. La exploración del cosmos era la nueva frontera, y nosotros estábamos a la vanguardia de esa conquista. En la base lunar de R-18 Dínamo, un centro de investigaciones militares, se realizaban experimentos de alta complejidad y riesgo. Este planeta desolado e inhóspito fue transformado en un lugar de intensa actividad científica. Gigantescos domos protegían los laboratorios, mientras que corredores subterráneos albergaban instalaciones secretas y seguras. El lugar estaba aislado, garantizando que cualquier incidente quedara confinado y lejos de los ojos curiosos del público. Era allí, entre las estrellas, donde yo, Karina, dedicaba mis horas a revolucionar la ciencia. Con solo 28 años, ya era reconocida como una de las mentes más brillantes de mi campo. Desde niña, mi curiosidad insaciable y mi pasión por desentrañar los misterios del universo me llevaron a seguir la carrera científica. Trabajar en R-18 Dínamo era la cima de mis sueños. La tecnología de inteligencia artificial estaba en plena evolución, y los cyborgs inteligentes se convirtieron en parte integral de la sociedad. Estos seres semi-artificiales realizaban tareas que iban desde el trabajo manual hasta complejas operaciones de combate. Mi proyecto más ambicioso involucraba la creación de una nueva forma de viaje espacial, utilizando materia oscura como base para sustituir la hiperespacio tradicional. La posibilidad de viajar entre estrellas en fracciones de segundo era la promesa que impulsaba mis esfuerzos. Yo creía que esta tecnología podría cambiar a la humanidad para siempre, abriendo puertas para exploraciones aún más audaces y transformando la dinámica del universo conocido. La preparación para el experimento fue minuciosa, involucrando a un equipo de especialistas de diversas áreas. El ambiente en la base era de expectativa y tensión. Se implementaron medidas de seguridad rigurosas para garantizar que nada se saliera de control. El experimento necesitaba ser perfecto, sin margen de error. Cualquier fallo podría resultar en consecuencias catastróficas, pero el equipo estaba confiado. Yo personalmente revisé cada cálculo y cada detalle de la operación, asegurándome de que todo estuviera en orden. La anticipación crecía a cada momento que se acercaba la hora de la activación. El día del experimento llegó con una atmósfera cargada de electricidad. En el interior de la sala de control, los monitores brillaban con datos y gráficos complejos, y el sonido constante de las máquinas llenaba el aire. Equipos de alta tecnología estaban alineados, listos para ser activados. Me sentía confiada y al mismo tiempo ansiosa. Era un momento histórico, y yo estaba a punto de presenciar una revolución científica. El equipo, compuesto por especialistas dedicados, compartía mi entusiasmo. Sin embargo, había una sensación de aprensión en el aire. Por más que todos estuvieran confiados, la naturaleza del experimento era incierta. Trabajar con materia oscura era un territorio prácticamente inexplorado, y las implicaciones de cualquier error eran inimaginables. La seguridad de la base había sido reforzada, y los planes de contingencia estaban listos para ser accionados. A pesar de eso, la determinación de avanzar era más fuerte. La ciencia no podía ser contenida por el miedo a lo desconocido. En la sala de control, mi equipo y yo nos preparábamos para activar el experimento. La tensión era palpable, y cada segundo parecía extenderse eternamente. El brillo de las pantallas se reflejaba en los rostros concentrados de los científicos a mi alrededor. Tomé una respiración profunda
y di la orden final. La sala se llenó de una luz azulada cuando la máquina fue activada. Por un breve instante, todo parecía estar yendo según lo planeado. Poco sabíamos que estábamos a punto de abrir una puerta a lo incomprensible. Cuando el experimento fue activado, una luz azulada intensa llenó la sala de control. La máquina comenzó a vibrar levemente, y los gráficos en los monitores mostraban lecturas que inicialmente estaban dentro de lo esperado. La tensión era palpable, y todos los ojos estaban fijos en las pantallas, monitoreando cada pequeña variación. Sentía mi corazón latir acelerado, mezclando ansiedad y excitación. Por un momento, parecía que todo estaba yendo según lo planeado, y la posibilidad de una nueva era de viaje espacial estaba a nuestro alcance. De repente, las lecturas comenzaron a desviarse de los parámetros previstos. Los monitores mostraban fluctuaciones anómalas en la materia oscura, y empezaron a sonar alertas. Una sensación de pánico comenzó a extenderse por el equipo, pero aún manteníamos la esperanza de que fuera una inestabilidad temporal. Entonces, una fisura oscura surgió en medio de la sala, como una herida abierta en el tejido del espacio. Un portal interdimensional había sido creado, una puerta a lo desconocido, y de ella emanaba una oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Los primeros en emerger del portal fueron criaturas que desafiaban la comprensión. Eran formas sombrías, recordando insectoides gigantes, pero sin un contorno definido, como sombras vivas que se movían de manera errática. Al principio nos quedamos paralizados, tratando de entender lo que estábamos viendo. Estos seres eran diferentes a cualquier cosa documentada por la ciencia humana. No se movían conforme a las 3 dimensiones que conocíamos, desafiando todas las leyes de la física. Sus presencias causaban un escalofrío primitivo, un miedo ancestral a algo incomprensible. El caos se instauró en la base. Las alarmas de emergencia empezaron a sonar y el equipo entró en pánico. Algunos intentaron contener a los seres, utilizando armas de alta tecnología, pero los ataques parecían atravesarlos como si fueran hechos de vapor. Las sombras insectoides avanzaron con una rapidez aterradora, y la base pronto se convirtió en un escenario de masacre. Gritos y sonidos de destrucción resonaban por todos lados. Cada intento de defensa era inútil contra estas entidades que no pertenecían a nuestro mundo. Fui guiada por un instinto de supervivencia y corrí hacia el búnker de protección exclusiva para la élite militar de la base. El búnker estaba diseñado para soportar los peores escenarios de ataque, pero nunca habíamos imaginado algo como eso. Mientras me escondía, podía escuchar los gritos apagados y los sonidos de batalla disminuyendo hasta que solo quedaba un silencio aterrador. El tiempo parecía haberse detenido, y cada segundo se alargaba como una eternidad mientras esperaba, deseando que los seres no pudieran encontrarme. La comunicación con el resto de la base se cortó y me quedé sola con mis pensamientos. La realidad de lo que había sucedido empezó a asentarse en mi mente. Mi experimento había abierto un portal a una dimensión hostil y yo era responsable de eso. El sentimiento de culpa era abrumador. Me preguntaba si alguno de mis colegas había sobrevivido y cómo reaccionaría la Tierra al descubrir lo que había pasado en R-18 Dynamo. La única certeza era que el mundo nunca volvería a ser el mismo. En el búnker, los recursos eran limitados, pero suficientes para mantenerme viva por un tiempo. Agua, alimentos y suministros médicos estaban almacenados y había un sistema de comunicación interna que aún funcionaba, permitiéndome monitorear las señales de vida en la superficie de la base. Durante días estuve aislada, escuchando solo el sonido de mi propia respiración y el ocasional zumbido de las máquinas. La soledad y el silencio pesaban sobre mí, aumentando aún más mi desesperación. Afuera, los seres parecían haber desaparecido tan rápidamente como habían aparecido. Lo que quedaba de la base era un escenario de destrucción total. Las cámaras de seguridad mostraban pasillos vacíos y salas destrozadas.
Las sombras, que antes se movían con tanta voracidad, no dejaron ningún rastro de su presencia, excepto la devastación. Era como si la propia naturaleza hubiera sido violada y la estructura de la realidad estuviera colapsando. La base, antes un símbolo de avance tecnológico, ahora parecía una tumba abandonada. El aislamiento comenzó a afectar mi estado mental. En el búnker, sin ningún contacto humano, los días se mezclaban en un ciclo interminable de miedo y culpa. Cada sonido inesperado aceleraba mi corazón y la sensación de estar siendo observada nunca me abandonaba. La experiencia fue una prueba no solo de supervivencia física, sino también mental. Comencé a cuestionar mi cordura y si podría soportar más tiempo en ese estado. La necesidad de comunicar lo que había sucedido y buscar ayuda se convirtió en una obsesión. Finalmente, tomé la decisión de romper el protocolo. Usando los sistemas de comunicación de emergencia, envié una señal a la Tierra, relatando los eventos y los resultados del experimento. La respuesta fue inmediata y severa. En poco tiempo, un equipo de rescate y contención llegó a la base. Fui llevada de vuelta a la Tierra bajo custodia, acusada de negligencia y violación de protocolos de seguridad. Mientras enfrentaba mi juicio, sabía que lo que había revelado cambiaría la ciencia y la humanidad para siempre. En mi celda, los días se arrastraban mientras esperaba mi juicio. Aunque estaba aislada físicamente, mi mente no podía escapar de las imágenes de los seres interdimensionales. Repasaba mentalmente cada momento del incidente, tratando de entender lo que realmente había sucedido. Los seres no eran solo criaturas, sino algo más allá de nuestra comprensión, existiendo en dimensiones que ni siquiera podíamos imaginar. Estaba obsesionada con desentrañar el misterio detrás de su existencia. Con el tiempo, comencé a notar algo extraño. Por la noche, cuando la base militar donde estaba detenida se quedaba en silencio, sentía una presencia. Era como si las sombras de los seres que habían atacado R-18 Dynamo me hubieran seguido hasta aquí. Al principio, pensé que eran solo alucinaciones causadas por el trauma, pero pronto se hizo claro que algo más estaba sucediendo. Las luces parpadeaban de manera irregular y sentía un frío helado que no podía explicarse por las condiciones ambientales de la celda. Una noche, me desperté con un sonido bajo y continuo, una especie de susurro que parecía venir de todas direcciones. Me levanté de la cama y miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observada era intensa. Las sombras en mi celda parecían moverse por voluntad propia, tomando formas indefinidas que recordaban a las entidades de R-18 Dynamo. El miedo paralizaba mis movimientos, pero la curiosidad científica dentro de mí insistía en observar. A medida que pasaban los días, estos encuentros se volvían más frecuentes. Las sombras comenzaban a tomar formas más definidas, pareciendo imitar a los insectoides gigantes que había visto durante el experimento. Parecía que estos seres estaban tratando de comunicarse conmigo, usando las sombras como medio. Era una idea aterradora, pero al mismo tiempo fascinante. Sabía que, de alguna manera, nuestro experimento había creado una conexión entre nuestras dimensiones, y estos seres estaban tratando de entender nuestro mundo, tanto como yo quería entender el suyo. En una noche particularmente silenciosa, la sombra más cercana formó una figura más clara, una especie de insectoide con ojos brillantes. No tenía boca, pero podía sentir una comunicación telepática, un flujo de pensamientos que invadían mi mente. Las imágenes y sensaciones eran fragmentadas, pero llevaban un mensaje de dolor y pérdida. Parecía que estos seres estaban sufriendo tanto como nosotros. No eran invasores por elección, sino por circunstancias que aún no comprendíamos del todo. A través de esta conexión telepática, comencé a entender más sobre los seres. Venían de una dimensión donde la materia y la energía se comportaban de maneras completamente diferentes.
Nuestro intento de manipular la materia oscura había roto el tejido de la realidad, creando una grieta que permitió su entrada en nuestro universo. Estaban tan perdidos y asustados como nosotros. Esta revelación cambió mi perspectiva. En lugar de verlos como monstruos, empecé a verlos como víctimas de un desastre interdimensional. Nuestra comunicación continuaba de manera irregular, pero cada interacción me proporcionaba más información. Comprendí que su dimensión estaba muriendo y estaban desesperados por encontrar una salida. El portal que abrimos fue un accidente, pero para ellos fue una esperanza de supervivencia. Esta nueva comprensión trajo una mezcla de compasión y desesperación. Necesitaba encontrar una manera de ayudar a estos seres, pero estaba atrapada, sin acceso a los recursos o el apoyo necesario. Mi situación en la celda se volvió aún más precaria a medida que las autoridades militares comenzaron a sospechar de mi inestabilidad mental. No podían ver ni sentir las sombras como yo, y mis intentos de explicar la situación solo empeoraban mi posición. Fui sometida a varios interrogatorios y exámenes psicológicos, pero mi insistencia en la realidad de las sombras solo hizo que me vieran como delirante. Sabía que tenía que encontrar una manera de convencer a alguien de la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Con el tiempo, desarrollé una especie de código de comunicación con los seres. Usando las sombras y patrones de luz, intercambiábamos información básica. Intentaba explicar nuestra ciencia y ellos, en respuesta, me mostraban destellos de su propia física interdimensional. Cada noche traía nuevos conocimientos, pero también nuevos desafíos. El mayor desafío era la creciente desconfianza de las autoridades. Sabía que, si no lograba probar la existencia de los seres, me aislarían completamente, cortando cualquier posibilidad de resolver la situación. Finalmente, en una noche de desesperación, tomé una decisión arriesgada. Usé la conexión que tenía con los seres para enviar una solicitud de ayuda. Necesitaban mostrarse de manera más tangible, de forma que otros pudieran ver y entender. Sabía que era peligroso, tanto para mí como para ellos, pero era la única forma de salvar tanto a los humanos como a las entidades interdimensionales. Esa noche, mientras las sombras se formaban en figuras más claras, me preparé para lo que vendría a continuación, decidida a revelar la verdad y buscar una solución para todos nosotros. La noche en que las sombras se volvieron más tangibles, todo cambió. Las entidades interdimensionales, siguiendo mi solicitud, comenzaron a manifestarse de manera más visible e impactante. Estaba preparada para un nuevo intento de comunicación, pero lo que sucedió fue algo más allá de lo que esperaba. Las luces de la celda parpadearon violentamente, y una onda de energía recorrió el ambiente, haciendo que los guardias de la base vinieran a investigar. Fue entonces cuando las entidades se rebelaron. Los guardias, inicialmente incrédulos y hostiles, se congelaron al ver las figuras sombrías asumiendo formas definidas. La presencia de los seres interdimensionales causó un shock y miedo profundos, pero también una inevitable curiosidad. Aproveché ese momento para explicar, una vez más, lo que estaba sucediendo. Las sombras, aunque aún aterradoras, mostraban señales de comunicación pacífica, intentando transmitir sus intenciones de manera no agresiva. Con el shock inicial pasado, se llamó a un equipo de científicos y militares de alto rango para evaluar la situación. Montaron un laboratorio improvisado alrededor de mi celda, tratando de entender mejor a estas entidades. Me sacaron de la celda, no como prisionera, sino como colaboradora esencial. Mi experiencia en la materia oscura y en el experimento inicial era crucial para cualquier intento de resolución. Juntos, comenzamos a trabajar en un plan para ayudar a los seres a regresar a su dimensión. El mayor desafío era encontrar una manera de revertir el portal que se había abierto. Necesitábamos usar la misma tecnología que causó la ruptura para cerrarlo, pero sin causar más daños.
Las entidades cooperaron de manera sorprendente, proporcionando información a través de patrones de luz y sombra que comenzamos a entender mejor. Era una colaboración tensa, pero vital. Cada progreso logrado era un paso más cerca de salvar a ambos mundos. Mientras trabajábamos, la comunicación con los seres se volvió más fluida. Aprendimos que su dimensión se estaba desintegrando debido a una inestabilidad fundamental en la materia oscura. Nuestro experimento había sido un faro de esperanza para ellos, una oportunidad de escapar de un destino inevitable. La empatía por su situación creció entre nosotros, transformando el miedo inicial en una determinación compartida para encontrar una solución. Las barreras lingüísticas y de comprensión comenzaron a caer, revelando una compleja red de emociones y racionalidad. Durante el proceso, enfrentamos innumerables contratiempos. Equipos fallaban, cálculos debían rehacerse y la tensión en la base aumentaba cada día. Pero rendirse no era una opción. Cada obstáculo superado fortalecía nuestra resolución. El equipo, compuesto por científicos, militares y hasta algunos de los guardias que inicialmente dudaron de mí, se unió con un objetivo común. Sentí que no solo estábamos resolviendo una crisis, sino también redefiniendo la relación entre humanos y seres de otras dimensiones. Finalmente, después de semanas de trabajo incansable, desarrollamos un dispositivo que podría estabilizar el portal temporalmente, permitiendo el paso seguro de las entidades de vuelta a su dimensión. La operación estaba lista para realizarse. El día del evento, la tensión era palpable. Todos sabían que no había margen para el error. Me asignaron para activar el dispositivo, siendo la persona más familiarizada con la tecnología y el proceso. El momento de la verdad había llegado. Con el dispositivo activado, surgió un vórtice de energía, creando un portal similar al primero, pero controlado. Las entidades comenzaron a moverse hacia el portal, vacilantes al principio, pero pronto comprendiendo que esa era su única oportunidad de supervivencia. La transición fue emocionante y aterradora. Cada entidad que pasaba por el portal llevaba consigo un fragmento de nuestra comprensión y nuestra esperanza de que, en algún lugar, podríamos coexistir pacíficamente. El portal se cerró con éxito después de que la última entidad lo atravesara. La base, antes un campo de batalla de emociones y miedos, quedó en silencio, llenándose solo con la sensación de alivio y logro. Lo habíamos conseguido. Las entidades estaban de vuelta en su dimensión, y la estabilidad de nuestro mundo estaba restaurada. La experiencia dejó huellas profundas en todos nosotros, pero también trajo una nueva perspectiva sobre el cosmos y las infinitas posibilidades que guarda. Con la crisis resuelta, el enfoque volvió a las consecuencias y aprendizajes del incidente. Mi estatus cambió de prisionera a heroína reacia. Los medios y la comunidad científica querían saber más sobre la tecnología de materia oscura y las entidades que conocimos. Fui liberada, pero no sin enfrentar un intenso escrutinio y una inmensa responsabilidad. El mundo había cambiado, y ahora la ciencia y la humanidad necesitaban prepararse para lo que más podría estar más allá de nuestra comprensión. Ese día, al salir de la base y mirar al cielo estrellado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La aventura había terminado, pero su impacto viviría para siempre en nuestras memorias y en nuestro trabajo futuro. Sabíamos que el cosmos era vasto y lleno de misterios, y que, como exploradores, teníamos la responsabilidad de avanzar con cautela, respeto y una mente abierta hacia lo desconocido. Después del regreso de las entidades interdimensionales a su propia dimensión, la base R-18 Dínamo volvió lentamente a su estado de normalidad. La sensación de alivio era tangible, pero el incidente dejó huellas profundas en todos nosotros. Estaba libre, pero el peso de las decisiones que tomé y sus consecuencias aún me acompañaban. El mundo a mi alrededor parecía diferente, más frágil y misterioso.
lleno de secretos que apenas comenzábamos a desentrañar. Los medios y la comunidad científica estaban en un frenesí. Fui inmediatamente convocada a innumerables entrevistas y conferencias, donde mi historia se convirtió en un cuento de advertencia y fascinación. Describí detalladamente a las entidades, sus intenciones y el proceso por el cual logramos estabilizar el portal. La tecnología de materia oscura, antes un proyecto prometedor, ahora era vista con cautela y respeto. Las lecciones aprendidas durante el incidente moldearían nuestras futuras exploraciones científicas. Mi reintegración a la sociedad no fue fácil. Aunque muchos me veían como una heroína, otros aún me culpaban por el caos y las muertes que ocurrieron. Yo misma luchaba con la culpa y el arrepentimiento, reviviendo los eventos de esa fatídica noche repetidamente. La terapia y el apoyo psicológico se convirtieron en partes esenciales de mi rutina, ayudándome a procesar los traumas y la responsabilidad que sentía. Incluso con la ayuda profesional, sabía que esas cicatrices permanecerían conmigo. La comunidad científica comenzó a desarrollar nuevas directrices y regulaciones para experimentos de alto riesgo, especialmente aquellos que involucraban materia oscura y otras dimensiones. Se organizaron conferencias internacionales para compartir información y prevenir futuros incidentes. Yo participé activamente en estas discusiones, utilizando mi experiencia para ayudar a moldear un enfoque más seguro y ético para nuestras exploraciones. La tragedia de R-18. Dínamo se convirtió en un punto de inflexión en la ciencia interdimensional. Mientras tanto, mi carrera tomó un rumbo inesperado. De investigadora enfocada en avances tecnológicos, me convertí en una voz prominente en la ética científica y en la seguridad de experimentos peligrosos. Mi trabajo comenzó a centrarse en cómo asegurar que los avances científicos no comprometieran la seguridad de la humanidad. Aunque todavía amaba la ciencia y el descubrimiento, mi perspectiva había cambiado profundamente. La responsabilidad ahora pesaba tanto como la curiosidad. Durante este periodo, mantuve contacto con algunos de los colegas que habían sobrevivido al incidente. Formamos un grupo de apoyo informal, compartiendo nuestras experiencias y ayudándonos mutuamente a lidiar con el trauma. La conexión que desarrollamos durante la crisis creó lazos fuertes y duraderos. Juntos, comenzamos a trabajar en proyectos que buscaban entender mejor las dimensiones paralelas y las entidades que en ellas habitan, con el objetivo de evitar futuros encuentros desastrosos. Algunos años después, fui invitada a visitar la nueva base de investigación construida en R-18 Dínamo. La base había sido reconstruida con tecnología avanzada y sistemas de seguridad mejorados, incluyendo protocolos específicos para experimentos interdimensionales. Al caminar por los pasillos, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza. Los eventos de aquel día todavía estaban vivos en mi memoria, pero ver los avances y las mejoras me dio un sentido de propósito renovado. Nuestro trabajo no fue en vano. Al final de la visita, se realizó una ceremonia en homenaje a los que perdieron sus vidas en el incidente. Se colocaron placas conmemorativas y se erigió un monumento en el centro de la base. Hablé en nombre de los sobrevivientes, reiterando la importancia de recordar y aprender del pasado para asegurar un futuro más seguro. La emoción en el aire era palpable, y las lágrimas que derramé fueron tanto de tristeza como de esperanza. La ceremonia marcó un cierre simbólico de un capítulo doloroso. Después de la ceremonia, volví a mi trabajo con una nueva perspectiva. La tragedia me transformó, pero también me dio un nuevo propósito. Continué investigando y enseñando, siempre enfatizando la importancia de la seguridad y la ética en todas nuestras empresas científicas. Mi nombre ahora estaba asociado con uno de los mayores incidentes científicos de la historia, pero también con un movimiento de responsabilidad y cautela. La ciencia había aprendido una lección dura
y yo estaba decidida a garantizar que no la olvidaríamos. En los años siguientes, la humanidad continuó explorando el cosmos, más consciente de los riesgos y más preparada para enfrentarlos. Se desarrollaron nuevas tecnologías y se hicieron nuevos descubrimientos, pero siempre con un ojo atento a los errores del pasado. Mi contribución a este nuevo paradigma de exploración segura se convirtió en un legado del que me sentía orgullosa. El cosmos aún guardaba muchos misterios, pero estábamos más listos que nunca para enfrentarlos con respeto y cautela. Y así, la historia de R-18 Dynamo se convirtió en una parte indeleble de la jornada humana en el universo. La tragedia que podría haber destruido nuestra confianza en la ciencia y en la exploración se convirtió en un catalizador para un futuro más brillante y seguro. Y aunque las sombras de las entidades interdimensionales todavía acechan mis noches, también me recuerdan la increíble responsabilidad que llevamos como exploradores de lo desconocido.